Si descubrimos algo inusual en tu gasto, te avisaremos inmediatamente. Y si hay algún problema, verificaremos que no sea tu problema. American Express. Libera el potencial. Bienvenidas y bienvenidos. Se ha anunciado por parte del Vaticano la beatificación de Juan Pablo II. La ceremonia será el próximo 1 de mayo de este 2011. El actual Papa Benedicto XVI dio por válido un milagro que se le adjudica a su antecesor, quien murió en 2005. Y bueno, pues se trata, ha informado el Vaticano, de la curación de la monja francesa Marie Simon Pierre, que padecía desde 2001 Parkinson. Agradezco mucho a nuestros dos invitados que acudan a esta invitación, pues para discutir, analizar la trascendencia y el alcance que tiene un anuncio de esta naturaleza. Alberto Atié, gracias por estar aquí, Alberto. Con mucho gusto, Carmen. Ex sacerdote de la Arquidiócesis de México y bueno, pues una voz clave, sin la menor duda, en nuestro país. Rodrigo Guerra López es miembro de la Academia Pontificia Provita y bueno, pues es director general del Centro de Investigación Social Avanzada. Gracias, Rodrigo. Gracias, Carmen. Por estar aquí. Sé que ambos tienen puntos de vista no necesariamente coincidentes en muchos asuntos. Por eso empiezo con una pregunta genérica y voy viendo cuáles son sus énfasis. Rodrigo, ¿qué importancia tiene esto y qué destacas? Sí, a mí me parece que la noticia de la beatificación de Juan Pablo II es muy importante. Su figura trasciende muchos de los escándalos y coyunturas que hoy se encuentran a lo mejor de repente con gran parafernalia en los medios de comunicación, y yo creo que será oportunidad no solamente para que los que somos católicos podamos reconocerlo ya como una persona cuyas virtudes son imitables, que es un camino a Jesucristo, sino también para que se reconsidere su papel como líder en los cambios tan importantes que sufrió la Iglesia y el mundo durante finales del siglo XX. Entonces me parece a mí que el anuncio es muy afortunado. Pues yo diría que lo que primero me impresiona es la prisa, porque siendo un pontificado tan largo y tan rico, requeriría de un examen mucho más profundo y serio para que pudiese ser ponderado todos y cada uno de los elementos que están implicados en la vida de este hombre. Obviamente cosas valiosas, extraordinarias. Yo mismo fui testigo de recibirlo en México cuando llegó por primera vez y por segunda y por tercera. Yo estuve presente viendo esta capacidad extraordinaria. Pero también, Carmen, me tocó ver otras dimensiones de su vida que me parecen profundamente cuestionables y que hay que poner en la mesa para que se haga una discusión verdaderamente seria. Me preocupa la prisa. ¿Por qué la prisa? ¿Qué se evalúa? ¿Se evalúa si el milagro fue milagro y con eso es suficiente? ¿O se evalúa la biografía, la trayectoria, los otros elementos que ahora estamos discutiendo y que por supuesto son los que confrontan a algunas personas que dicen beatificar a Juan Pablo II con todo esto que está en torno a su historia? Se evalúan fundamentalmente, digamos, tres cosas. La primera es el pensamiento. Se revisan todos los escritos, tanto públicos como privados, y aún las correspondencias privadas que alguien pudiera haber llegado a tener, como fue el caso de una de sus amigas más íntimas, Wanda Poltavska, cuya correspondencia se analizó. Segundo, se analiza su conducta, obviamente, su conducta personal, no su pericia o estrategia política, sino su conducta personal desde el punto de vista de la moral cristiana, para evaluar si hay una vivencia heroica de virtudes. Entonces, perfectamente, un hombre que dirige la Iglesia Católica y que toma decisiones particulares que pueden ser polémicas, no se evalúa desde un punto de vista, digamos, estratégico-político, sino desde un punto de vista moral. Entonces, claro, algunas de estas decisiones... moralmente su biografía. Exactamente. Y lo tercero ya es el mirar si existe un caso en donde, superando la ciencia de nuestro tiempo, haya un fenómeno extraordinario que pueda ser atribuido directamente a Dios. ¿Qué dices de esta parte donde se evalúa a Juan Pablo II y se incorpora, sí, me dijiste en el corte, el caso Marcial Maciel? Te diría tres cosas, Carmen. La primera, el exagerado y escrupuloso, meticulosísimo proceso de investigación a todos los que parecían cometer errores doctrinales. Impresionante. No se les escapó uno solo. A través de la mancuerna Juan Pablo II, Joseph Ratzinger. En términos de conducta moral, Carmen, te puedo citar, por lo pronto, el caso del cardenal Groer de Viena.
en donde fue acusado desde que empezó en su ministerio como arzobispo, que fue nombrado y exigido por el Papa que se nombrara arzobispo y cardenal de Viena, fue acusado de abuso de menores durante mucho tiempo, cero respuesta, absoluta negación. Llegaron al extremo tal de pedirle al Papa que le aceptara la renuncia porque la situación era gravísima, y el Papa responde con una carta: le acepto la renuncia, pero no por las razones que se le están imputando. En el caso de Maciel, que es el caso que más nos concierne a nosotros, te diría, no solamente no lo tocó jamás, sino que lo promovió. Lo reconoció en 94 como líder mundial de la juventud, lo reconoció en el 2004 como un sacerdote profundamente fecundo en su capacidad misionera y apostólica, le dio puestos públicos en el Sínodo de América, en la Congregación para la Formación de los Sacerdotes. No solo no lo tocó, lo promovió. Sabemos bien, porque además yo lo vi aquí en México, que el padre Maciel era un hombre cercano del Juan Pablo II. No era un hombre que quién sabe dónde estaba, apoltronado en qué distancia, y de repente mandaba algún mensaje al Vaticano. No, era un hombre que estaba al 100% en Roma, metido, y cuantas veces podía se acercaba al Papa. Si partimos de la hipótesis de que el Papa nunca supo, que fue un ignorante en términos de conocimiento de fondo. ¿Otra víctima de Maciel? Otra víctima de Maciel. Sí, sí. Esa es una hipótesis. Pero además, Carmen, estamos hablando del pastor universal de la Iglesia, que al que le toca gobernar y guiar al pueblo de Dios es a él. ¿Engañado por Maciel? Engañado por Maciel, pero además operando. ¿Sí me explico? Operando como pastor. Entonces, todos los errores que cometió respecto al caso Maciel, que duró muchos años, son, por un lado, imputables a él, porque él es el responsable de la institución. Eso es cualquier institución, cualquier autoridad, sepa o no, es responsable de lo que está sucediendo en su institución. Pero lo segundo, Carmen, su equipo de colaboradores, los cardenales que juran delante de él defenderlo y ofrecer la propia vida para que él cumpla con su misión. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Sodano? ¿Ratzinger? ¿Martínez Omalo? ¿Cuáles son esos cardenales? Quiero decirte uno solo que dijo algo y lo callaron a los 5 minutos. Von Schönborn, cuando dijo, el cardenal Sodano impidió que se abriera el caso del cardenal Groer, y Ratzinger lo mandó callar. 1 minuto para cada quien. ¿Cómo te despides? Muy bien, yo creo que subrayando que la figura de Juan Pablo II trasciende por mucho el caso Maciel, con todo y lo importante que es, y la crisis dentro de la Iglesia Católica que el tema de la pederastia significa hoy. Juan Pablo II ha sido el Papa que ha inaugurado, digamos, un pontificado global, utilizando medios globales para misionar, y eso inauguró indiscutiblemente una nueva era para la Iglesia Católica. Es un Papa reformador, que introdujo una serie de cambios dentro de la vida de la Iglesia en materia de la mujer, en materia de derecho canónico, en materia de catequesis, etcétera, que hoy tiene que ser valorado también por ese tipo de cosas. En el tema en particular y final en el que estábamos platicando en el último segmento, a mí me parece que justamente ahora que se descubre con más claridad que nunca las virtudes heroicas de Juan Pablo II, aparece también con más claridad el tema pendiente de la responsabilidad de las personas y cómplices que a través del ocultamiento y la desinformación entonces han hecho y han generado una imagen indiscutiblemente negativa hacia el pontífice, pero su papel en la transformación del mundo de Europa Oriental, del mundo occidental, la crítica al neoliberalismo, la condonación de la deuda externa en los países más pobres del mundo, son hechos suficientes, me parece, para que aún un no creyente lo valore como un líder mundial que debe ser respetado y admirado y pasará a la historia. Nos despedimos, Alberto, aquí. ¿Cómo lo Pues haces? que hoy sabemos algo espeluznante, Carmen, que esos que hicieron que el Papa no actuara como debería haber actuado para cuidar a la comunidad y a la Iglesia y al mundo, especialmente a las niñas y a los niños. Esos malos de la película, uno de ellos se llama Joseph Ratzinger. Maciel era el que gobernaba en la Iglesia a través de sus secuaces, unos comprándolos y otros siéndole obedientes con procedimientos formales. Se acabó el tiempo, pero el tema está abierto y la discusión debe continuar. Gracias por estar aquí, Carmen. gracias a ti y gracias a usted que me acompaña. Hasta la próxima.